Capítulo 15. Es una impactante crisis de identidad. 30 de septiembre de 2008. Lo que quiero decirte es una pregunta cotidiana, una búsqueda donde no perderse, sino encontrar el ser tú, el ser yo. Ciertas cosas que son ciertas cada día, estudias matemáticas, informática, religión, amor. Desde donde uno caza el vacío, el techo está más allá del vacío, los otros llegan observando los objetos. Mi teoría es una declaración abierta, espontánea y clara sobre las realidades objetivas presentes. El domingo por la mañana, 5 de octubre, 2008. Están en un hotel de Roma, en el centro de Vía Aurelia Antique. Ya parece como si los recuerdos de un tiempo que ha pasado, de una civilización que ha funcionado. Cuando vuelva te contaré sobre la gente que cometió errores, no hay vuelta atrás, hay muchas razones. No juegas con cosas o personas que no conoces. La profundidad antes de la superficie, parece fácil, entonces no es una manera de ofender, no es malo. Volvemos bien locos, nosotros y la gente que no sabe, luego traicionada, fracasamos. Crece un mal, de lo contrario somos maltratados en el fondo. Pero donde no hay nada más no se puede saber lo que es el fondo, no termina solo en una solución cruel. No hay vuelta atrás, no es cierto que no hagamos nada más, lo haremos más tarde. Deséame un buen día y un regreso despreocupado, cuántas cosas quedan por hacer. Título, parece de noche, en cambio es muy oscuro. Después de todo tengo otras cosas que hacer, que no sabes. ¿Por qué no estás aquí? Ya, es verdad, todo es falso, pero es verdad todo, incluso donde te detuviste, el punto real donde estás parado, donde no hay más yo, ni nada más. Nos hicieron en el pasado, incluso una cosa buena. El vacío duele, lo que antes nos dolía permanece, después dolerá, no borra todo en esta ciudad, parece pero no es verdad, lo que queda somos nosotros, que no somos nada más que todo lo que puedas imaginar. Tal vez estés pensando en lo que podrías decir, en lo que nadie aquí ha hecho, nadie nos dice ni hace, pero la normalidad lo explica todo a los que están después. Lo que se suponía que era, lo que tienes que hacer si no sabes, si vas un poco más lejos. Nada puedes hacer por esos problemas habituales, porque ahora estás cansado. ¿Qué quieres encontrar en un ladrillo si no la libertad? Mira que no te caigas ahí abajo, sin una explicación. Fuera son solo imágenes de volver a casa, o un recuerdo lleno de gente diciéndote, tienes que expandir tu pensamiento y otros lugares, al mismo tiempo que creas los tuyos propios. Eran gags para no entender. Volver significa en esos lugares o ideas donde estaban las cosas malvadas, donde solo se puede entender. El mundo era de los que serán más tarde, que serán, nunca es lo que eran esta noche, porque sin usted lo ve. Sientes que no fue así, que eres parte de otros pero no estás ahí. Tómese un descanso, nadie se ofende. Aquí hay demasiado tiempo, los momentos habituales no bastan para ver sino lo que queda. Nada mejor que una bebida gaseosa fría, ese día en el que fueron serenos e interminables recuerdos. El tiempo que pasa significa un camino, mejor no decirlo. Ya no pasa, es como ir a las puertas sin permiso. Roma me encanta, es como una canción de cuna que hace dormir a los niños. Te encuentras con muchos ancianos y hasta con edificios mucho más antiguos. La palabra ya empieza, sería fácil liberarse, sin siquiera un arma. Renovarse de ser o de los otros, que soy o no soy, ¿dónde ha ido el proyecto? ¿Estás arriba de Roma o es mejor mirar entonces, que los palacios no son tuyos, las ruinas son comidas por los hombres? Un ser moderno ¿dónde va a pararse, sin lo que sabe? En la normalidad hay problemas, se hacen asociaciones. Libertad de expresión, hay que escribir el resto de la frase, no quiero hablar más, ¿quieres un café? Es una necesidad de pertenencia. De lo contrario, ¿cómo decir que sabes o no estás allí? Mataron los males allí, ¿no es así? Conceptualmente es solo salir del discurso, una alienación personal para no creer en una falsificación.
Hay ladrones de ideas y pensamientos como los de cualquier otro objeto. Una vez que superas lo que nadie dice, lo inventas. Prefieres hablar con el presente. La verdad es que en una comisaría de policía tienes que, con el tiempo, resolver los problemas. Entonces, algo más como los niños y el salario. Una duplicación continua de nuestro ser es un ignorante que no quiere desaparecer, un delincuente que finge. Problemas que mortifican a todo el mundo, no son suyos, no les pertenecen. Si hablas con alguien sobre ellos, dicen que no se puede hacer nada, ni siquiera saber con quién va a empezar a hablar. Palacios, colores, plantas, floristerías, y yo también estoy en esto, como llaman al mar, pero en realidad debe ser el municipio. Sabes que a veces es mejor continuar en otro momento, en otro lugar. Lugares obvios desconocidos, porque hay quienes dicen que hay un error entonces, no sabes con quién estás hablando. Es una crisis de ceguera solo esto. Los problemas son límites, o hay personas que son problemas. El mundo está mal donde estamos, las imágenes a las que recurrir son falsas. No despierta, pero las cosas cambian a veces para siempre. Es el miedo de otro mal. En Roma habrá el Estado, donde no perderse, es un sueño estar en esta ciudad. Estaré allí no es una forma de decirlo, pero para empezar ya no hablamos de ello. Ahora los problemas están en línea como otros intermitentes, o la luz se ha apagado. Un continuo progreso hacia atrás, amigo, un continuo hacer cosas, accesorios, pero la comprensión cuidadosa no es parte del momento. Solo continuar con estos malditos pies que han hecho el mal, son pecadores. En demasiadas cosas no se dice nada. La verdad está en el aire, ya ha terminado. No se sabe lo que pasó, quien hablará es el no participante. Solo cálculos matemáticos antes de ir a dormir, nadie vive junto a quien quiera. En cambio es un lado completamente distinto de lo que podría suceder. Sin Dios o de espaldas quiere saber entonces, si no está presente donde la ley se aplica más que en cualquier otro lugar, hay muchas cosas que no puede decir. El otro año se detiene donde dice que llegó, no hay nada de ese lado, aquí reside la muerte, la vida. Entonces parece lo mismo que el contrato, el discurso. Recuerda, hueles que viene la historia de siempre, el otoño anticipa el invierno, al revés. La calma es el descanso, perfumes que saben la misma pregunta, pero ¿de qué año quién sabe? Pagaría por tener paz, pero tal vez no la compre. ¿Qué problema es lo que recuerda? Siempre es mejor no hablar, pero si no hay nadie, recién mudado o perdido, es cuántos problemas sociales si se mira a un lado. Uno de los que se ríe tiene una cara de plástico y una interminable mazorca de maíz. Entonces veremos para hacerla desaparecer, como somos, que se supone que somos, que nos dirán que hagamos. No habrá una solución, nadie la quiere. La paz absoluta llega en invierno, aunque con unas pequeñas espinas, como nada cerrado mañana, vivimos mejor. Nos veremos de nuevo si no morimos. Nunca has oído hablar de la deficiencia total, nunca has oído hablar de ella, o recuerda que has oído hablar de ella. El mundo baja de aquí entonces, es la construcción para la libertad, es siempre una solución. No viene, no se encuentra, pero no es verdad que no existe. Donde no llega nadie más alto, donde no hay más que decir, queda la culpa del mal insertada en nuestra sociedad, por lo tanto en nuestro software, pensamiento, acción o acto. Mientras viva donde permanece, lo malsano no es nuestro, pero quejarse es lo menos que se puede hacer. La tradición es cultura, es decir, no estamos perdidos para siempre. Sería mejor usar un teléfono, fumar un cigarrillo, los recuerdos de un día pasado. El tiempo que pasa es el recuerdo que se pierde sin dejar rastro. Volar más alto para ir a donde nunca has estado, esos malditos clichés. Lo que no se puede hacer es donde termina la frase, donde esas cosas que ya no tenemos, cajas que deben contenernos en la oscuridad y en la ceguera, está prohibido crecer y conocerlas, algo que nos molesta demasiado, demasiado a veces.
Las palabras inútiles no sirven de nada. ¿Dónde iremos mañana? Ya es mejor lo que no hicimos hoy. Sin respiro. Posible futuro. Se atacan no vivir. No existir es la solución. Los negocios como adultos que se alejan tanto de la voz, necesitamos una aplicación de la argumentación, pero sin ese dilema o ganancia. Miedo a ser burlado o esquivado, cuestiones del pasado, pero si se quiere son solo objetividad para ser discutido abiertamente. Mejor aún hoy en un cargo público, para ver qué harán mañana. ¿Quién va a trabajar en un cargo público? Entre otras cosas, hablar es como continuar. Parece disparar sin incertidumbre contra personas inofensivas en la superficie. El cielo y el vacío, entonces un medio de trabajo. Mañana será una guerra, nadie se lo dice a sí mismo ni a un colega. Mañana ya hemos perdido todo, continuamos como lo que aún habría. Hemos dicho casi nada, unas cuantas miradas, nos despedimos. Mañana el sol sale esperanzado entonces, hasta el final de la técnica existente sin atascarse. Sé que estás anclando por la noche en tu casa, casi todo está prohibido, excepto el catastrófico falso fascismo. ¿Te parece que me equivoco al mover este maldito bolígrafo? En cambio son cosas que tenemos a nuestro alrededor. Tienes que escribirlas, es de noche, parece tarde, ¿dónde quieres terminar si no es en la cama? Fue toda esa noche donde recuerdo que no estabas. ¿Cómo podemos hacerlo? No tienes que saber. ¿Qué tan malo es aquí o allá? Solo esta frase, que podrías saber. Entra donde puedas denunciarme, la muerte termina donde te das cuenta de que estás vivo, no tienes sueño todavía, o eres otra persona, otra persona. Ese día, sin saber dónde estabas, el día que moriste, está de moda últimamente. Quedarse no es todo falso, de lo contrario lo que es real, eso el hambre, el color. Está bien, en 5 minutos, Dante, pero aún más abajo, ya sabes de qué hablo. Sin quitarle el trabajo de mañana o lo obvio, la hora, donde diablos nos dispararon, eso ya es lo falso. Debe ser hora de lavarse para ir a la cama. Duerme, duerme, sigue durmiendo, esa doble lengua es una enfermedad, tú sabes lo que no existe. Hacer es la última comida de lo que había, y no habrá más. Dime qué pasa, o las cosas difíciles es mejor no hacerlas, cuántas tonterías hay escondidas. El tiempo que avanza no es malo, hay que abrir los ojos justo donde estamos, para ver lo que realmente tenemos. Entonces todo está en orden, papá. ¿Quién dice que todo será borrado? El tema está incluido en las cosas que hemos hecho y en las cosas que no podemos hacer. No hay necesidad, entonces. ¿Quién estará alguna vez allí después de la puerta? Muchas personas han venido a decirnos de nuevo para confundirnos, y todo se pierde en la vida. Si realmente supiera que era otra persona, mejor no te diría quién sería, o mejor te lo diría. Pausa. Así que no eres yo, no soy la demanda. No tenemos personalidades que no sean las nuestras, no queremos pelear por las cosas. Vivimos lo que nos rodea y parte de nosotros. El vídeo es muy picante, como una ganga, lo que hacemos, los organismos que no somos porque nos han vaciado. Podría seguir por mucho tiempo, pero tengo un extraño deseo de que me paguen. A veces sabes que es lo inútil, así que me detengo porque hay una prohibición. Si el resto está en un estacionamiento lleno, nos perdemos al perder el lugar y tenemos que encontrar uno nuevo. La gente que señala, no hay tal cosa como, va, quién sabe, quién sabe. Ya tengo la munición y la imagen de lo que se supone que es, no es cierto que nos desintegraremos. Viejas historias como modelos que quieren terminar, o estómagos en las calles, la edad, el sabor de la perdición, la falsedad de una enfermedad adquirida, o el desprecio de lo ya perdido. Perdí, ¿quién perdió? Sigo caminando tanto que no sabes, ¿sabes cuánta gente dice que le digas por favor? No es nadie que sabe. Hábitos o formas de todos los que se rebelan para mantenerse a flote, sin golpes y otras cosas. Entonces, ¿qué nos quiere ignorantes para gobernarnos? Bonitas palabras, juguetes. Todavía estaremos a tiempo.
Ya terminé. Adiós, G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!